en el siglo XI que dio inicio a una serie de guerras religiosas. Primera Cruzada, Batalla de Trafalgar, Batalla de Verdún. Primera Cruzada es la primera campaña militar alentada por el Papa Alejandro II que dio inicio a una serie de campañas militares y asentamientos de reinos cristianos cuyo objetivo fue recuperar el control de las tierras perdidas ante el avance musulmán. Tamoko es el tatuaje que practican tradicionalmente los pueblos indígenas de Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas. Nueva Zelanda. El pueblo maorí es muy creyente. Tatuarse es un hito importante y se acompaña con muchos rituales. Implica el uso de cinceles para tallar diseños intrincados y simbólicos en la piel. Refleja la identidad de una persona y la conexión con sus ancestros. ¿Qué movimiento surgió en Alemania a principios del siglo XX? Antiglobalización, hipismo, expresionismo. Expresionismo. Con sus colores violentos y su temática de soledad y de miseria, el expresionismo reflejó la amargura que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania prebélica. ¿Cómo se denomina al ecosistema con predominio de arbustos? Matorral, tundra, herbazal. Matorral. En botánica y ecología, un matorral o arbusto está definido como una planta más ramificada que un árbol, con menos de 8 metros de altura y usualmente con muchos tallos. En la mitología griega, ¿quién es un personaje secundario en el mito de los 12 trabajos de Heracles? Carcinos, Loki, Shiva. Carcinos es un cangrejo gigante que habitaba en la laguna de Lerna. Por orden de la diosa Hera, ataca a Heracles mientras lucha contra la hidra de Lerna. Como recompensa por esta acción, la diosa Hera lo convierte en la constelación de Cáncer. ¿Cuál es la articulación más grande del cuerpo humano? La de la cadera, la de la rodilla, la del hombro. La de la rodilla está compuesta por la acción conjunta de los huesos fémur, tibia, rótula que actúa como una polea y 2 discos fibrocartilaginosos que son los meniscos. La rodilla está sustentada por fuertes ligamentos que impiden que sufra una luxación. ¿Qué instrumento musical es el de mayor tamaño y sonido más grave? Violonchelo, violín, viola. Violonchelo es de cuerda frotada. Normalmente realiza las partes graves, aunque puede realizar partes melódicas. Sus precursores aparecieron en Italia y pertenecen a la familia de los violines. Nacieron de la viola de brazo hacia el año 1530. ¿Qué tipo de cuencas hidrográficas drenan sus aguas al mar o al océano? Arreicas, endorreicas, exorreicas. Exorreicas, fundamentales para la regulación del ciclo del agua y el suministro de agua dulce a las regiones costeras.
significa que estas aguas no se reciclan dentro de la misma región hidrográfica. Tal es el caso del 72% de la superficie total de los continentes. ¿Dónde era sagrado el toro Apis? Mesopotamia, Antiguo Egipto, Mesoamérica. Antiguo Egipto. Fue venerado en Menfis desde épocas de las primeras dinastías, como dios relacionado con la fertilidad de los rebaños, con el sol y posteriormente funerario. Su culto pasó a Alejandría en la época tolemaica, siendo muy popular entre griegos y romanos. Quien desarrolló el concepto de la velocidad como la distancia recorrida por unidad de tiempo. Galileo Galilei, Aristóteles, Nicolás Copérnico. Galileo Galilei. A pesar del gran avance que representó, Galileo no disponía de herramientas matemáticas cuando la velocidad del objeto no era constante. Fue recién con el desarrollo del cálculo por parte de Newton y Leibniz cuando se pudo solucionar la cuestión. ¿Qué país está ubicado mayoritariamente en África, pero tiene a la península del Sinaí en Asia? Turquía, Sudán, Egipto. Egipto. 3 de las gobernaciones egipcias se sitúan completamente en Asia y 2 son transcontinentales. Los límites entre los dos continentes siguen el Istmo de Suez y el Canal de Suez y prosiguen a lo largo del Golfo de Suez, el Mar Rojo y el Golfo de Adén. ¿En qué género literario las composiciones son en verso y tienen como finalidad expresar los sentimientos del autor? Lírico, épico, didáctico. Lírico. En la antigua Grecia, este tipo de composiciones se cantaban, acompañándose con un instrumento llamado lira, de ahí su nombre. El autor transmite sentimientos, emociones o pensamientos subjetivos respecto a una persona u objeto de inspiración. ¿Qué Inquisición fue creada en 1542 para perseguir el protestantismo? Medieval, romana, española. Romana. Debe su fundación al Papa Pablo III. Estaba compuesta por 6 cardenales. Su objetivo era mantener el catolicismo puro, identificando y sometiendo a juicio a todos los llamados herejes y poner freno al protestantismo creciente en Italia. ¿Qué función trigonométrica se define como la razón entre el cateto opuesto O y la hipotenusa H? Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Seno de alfa. El seno es especialmente útil para analizar fenómenos periódicos como ondas, vibraciones y movimientos armónicos. Se utiliza en campos como la física, la astronomía y muchas otras disciplinas para comprender comportamientos periódicos y cíclicos. Los seres humanos tenemos 7 vértebras cervicales. ¿Cuántas tiene la jirafa en su cuello? 30, 15, 7. Cada vértebra cervical tiene una longitud de más de 28 centímetros. La cabeza y el cuello son sostenidos por un ligamento nucal y músculos grandes que están anclados por largas espinas dorsales en la vértebra torácica anterior, dando al animal una joroba. ¿Qué antigua ruta comercial es la que podemos ver en este mapa? Ruta del incienso, ruta del ámbar, ruta de la seda.
ruta del ámbar. Fue utilizada por los antiguos pueblos celtas y romanos desde antes del nacimiento de Cristo y durante un vasto período posterior para el comercio de esta preciada resina vegetal. El ámbar se consideraba un material sagrado y se utilizaba para hacer joyas y amuletos. ¿Qué cataratas se consideran un espectáculo extraordinario debido al estrecho abismo en que el agua cae? Cataratas Victoria, Cataratas del Niágara, Cataratas del Iguazú. Cataratas Victoria, situadas en la frontera de Zambia y Zimbabue, constituyen un salto de agua del río Zambeze. Tienen una anchura aproximada de 1.7 kilómetros y 108 metros de alto. El misionero y explorador escocés David Livingstone las bautizó con el nombre de la Reina Victoria. ¿Quién pintó el mural La Creación, realizado en 1922 en la Ciudad de México? Salvador Dalí, Diego Rivera, Antonio Berni. Diego Rivera. Es el primer mural de Rivera. Lo realizó en encáustica, técnica compleja en la que se utiliza cera fundida, resina para aglutinar los pigmentos y se aplica fuego directo. El tema principal del mural es el mestizaje del pueblo mexicano. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de salto en el patinaje artístico? De longitud, con pértiga, Axel. Axel. Fue inventado por el patinador noruego Axel Poulsen. El despegue de este salto se efectúa patinando hacia adelante, por lo cual es el salto más fácil de reconocer. Un Axel triple cuenta con 3 revoluciones y media, por lo que es considerado el salto más difícil. ¿Cuál es el mamífero marino que se zambulle a mayor profundidad? Castor americano, ornitorrinco, cachalote. Cachalote. Es el animal con dientes más grande que existe. Los machos pueden crecer hasta 20 metros de largo y llegar a pesar más de 50 toneladas. Se alimenta de calamares y peces, sumergiéndose en su búsqueda a profundidades de hasta 3 kilómetros. ¿Cuál era el espacio público en las antiguas ciudades romanas? Acrópolis, foro, ágora. Foro. Originalmente refería al lugar de una ciudad donde se establecía el mercado. Durante mucho tiempo estuvo situado fuera de las murallas. A partir del siglo VIII a.C., el foro se transformó en una plaza porticada, ya ubicada en el interior de la ciudad. ¿Cuál es la capital de Jamaica? San Juan, Kingston, Managua. Kingston. Fue fundada en 1692 por los británicos, después de que un terremoto destruyera casi toda la antigua capital. Se convirtió en la sede de la administración de Jamaica en 1872 y mantuvo este estatus cuando la isla alcanzó su independencia. ¿Cuál de los siguientes es una deidad de la mitología árabe? Aglibol, Baco, Vulcano. Aglibol fue una deidad lunar en la antigua ciudad siria de Palmira. Su nombre significa becerro del Señor. El culto a Aglibol continuó hasta la época helenística y se extendió más tarde a Roma, llevado por los soldados de Palmira que sirvieron en el ejército romano. ¿Qué instrumento musical es originario de África?
charango, calimba, pandereta. Calimba, según los países y pueblos, recibe diferentes nombres. Se ejecuta principalmente en ceremonias religiosas y reuniones sociales. Tiene su mayor arraigo en Zimbabue, donde es considerado un instrumento nacional. ¿Cuál es la principal arteria del cuerpo humano? Aorta, carótida, coronaria. Aorta. Se origina en el ventrículo izquierdo del corazón, transporta y distribuye sangre rica en oxígeno y da origen a todas las arterias del sistema circulatorio, excepto las arterias pulmonares que nacen en el ventrículo derecho del corazón. Recuerda suscribirte y activar la campanita para ver todos mis videos. ¿Cuál de los siguientes es un accidente geográfico fluvial? Valle glaciar, espejismo, oasis. Oasis. Es un paraje de un desierto en el cual se pueden encontrar agua y vegetación. Se forman cuando fuentes de agua dulce, como ríos subterráneos o acuíferos, riegan la superficie de forma natural o mediante pozos artificiales. ¿Cuál es una obra literaria de la escritora inglesa Mary Shelley? Frankenstein, Drácula, El Cuervo. Frankenstein. Publicada el 1 de enero de 1818. El texto habla de temas tales como la moral científica y la creación y destrucción de vida. Es considerada la primera historia moderna de ciencia ficción y una excelente novela de terror gótico. ¿Contra quién se enfrentó Roma en la primera guerra púnica? Jericó, Cartago, Alejandría. Cartago. La guerra duró 23 años. Fue la primera de 3 guerras que se libraron principalmente en la isla mediterránea de Sicilia. Después de inmensas pérdidas materiales y humanas en ambos bandos, los cartagineses perdieron la guerra. ¿Qué pigmentos pueden encontrarse en las hojas, haciendo que las mismas muestren un color rojizo? Xantofilas, antocianinas, carotenos. Antocianinas. Esta coloración puede deberse a un mecanismo de defensa para proteger a las plantas, sus flores y sus frutas contra la luz ultravioleta, como así también la atracción de insectos polinizadores. ¿Qué criatura mitológica es mitad águila y mitad león? Centauro, grifo, minotauro. Grifo. Tiene su origen en Oriente Próximo, pues aparece en las pinturas y esculturas de los antiguos babilonios, asirios y persas. De acuerdo con los mitos, es 8 veces más grande y fuerte que un león común. ¿Cómo se le llama a la comunicación entre neuronas? Sinapsis, neurita, dendrita. Sinapsis es una aproximación especializada entre neuronas, donde el impulso nervioso se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica.
Esta conexión es la encargada de excitar o inhibir la acción de otra célula. ¿Qué estado soberano existió entre los años 1721 y 1917? Federación Rusa, Unión Soviética, Imperio Ruso. Imperio Ruso designa el período cronológico de la historia rusa que comprende desde la conquista de los territorios que se encuentran entre el Mar Báltico y el Océano Pacífico, iniciada por Pedro I, hasta la caída de Nicolás II. ¿Cuál es el más pequeño de los tres países bálticos? Letonia, Estonia, Lituania. Estonia está dividida políticamente en 15 condados. Tallin es la capital del país y su mayor ciudad. Con una población de 1.3 millones, Estonia es uno de los países menos poblados dentro de la Unión Europea. ¿Cuál de las siguientes es una raza de perro boyero? Pequinés, San Bernardo, Beagle. San Bernardo es originario de los Alpes suizos y del norte de Italia. Se conocen con el nombre de perros boyeros a una serie de razas caninas que tradicionalmente se han usado para el manejo y conducción del ganado bovino. En la mitología griega, ¿quiénes eran ninfas en el cortejo de Artemisa? Nornas, Valquirias, Pléyades. Pléyades eran las 7 hijas del titán Atlas y la ninfa marina Pléyone. Juntas servían a la diosa de la casa Artemisa, con quien compartían esa afición y a quien debían fidelidad. Zeus las transformó en palomas y volaron hacia el cielo hasta convertirse en estrellas. ¿Quién propuso crear un cuerpo de caballería al que llamó Regimiento de Granaderos a Caballo? José de San Martín, Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar. José de San Martín es una unidad de caballería del ejército argentino fundada en 1812 para custodiar las costas del río Paraná. Actualmente se desempeña como guardia presidencial y tiene diversas funciones protocolares. ¿Cuál de los siguientes es un volcán cercano a América Central? Aconcagua, Tacaná, Himalaya. Tacaná es el límite natural de México con Guatemala. Se eleva hasta los 4.092 metros. Se caracteriza por erupciones explosivas separadas por períodos de calma de extensión variable. ¿Cuál es considerado como un maestro del clasicismo? Carlos Gardel, Amadeus Mozart, Julio Iglesias. Amadeus Mozart. El clasicismo es un movimiento artístico y cultural que tuvo su apogeo entre 1750 y 1820, influenciado por los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad romana y griega, de allí el origen de su nombre, que alude al arte clásico. ¿Cuál de los siguientes pertenece a la categoría de detritívoros? Leones, lombrices, tigres. Lombrices.
Los detritívoros obtienen su alimentación de materia orgánica en descomposición. Constituyen una parte importante de los ecosistemas porque contribuyen a la descomposición y al reciclado de los nutrientes. ¿En qué constelación están ubicadas las Pléyades? Tauro, Orión, Crux. Tauro es un cúmulo estelar abierto que está entre los más cercanos a la Tierra y es el mejor visible a simple vista en el cielo nocturno, dominado por estrellas calientes extremadamente azules y luminosas que se han formado en los últimos 120 millones de años. ¿De dónde es originario el movimiento espiritual Rastafari? Nigeria, Brasil, Jamaica. Jamaica. Surgió en los comienzos de 1930 en los barrios marginales de Kingston, de la creencia en el carácter mesiánico del emperador etíope conocido como Tafari Makonnen, quien pertenecía a una dinastía que se decía descendiente del bíblico rey Salomón. ¿Qué país limita con Inglaterra al este y con el mar en el resto de direcciones? Francia, Bélgica, Gales. Gales es una de las naciones celtas y posee una identidad cultural propia que se conformó tras la retirada de los romanos de Gran Bretaña. Su capital y ciudad más grande es Cardiff y es una nación constituyente del Reino Unido. ¿Cuál es el músculo más largo del cuerpo humano? Deltoides, sartorio, trapecio. Sartorio es un músculo de la región anterior del muslo, el más superficial. Tiene forma de cinta que atraviesa todo el muslo en diagonal hacia adentro y abajo. Mide aproximadamente, en un adulto de estatura media, unos 55 centímetros. ¿Quién ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2016? Bob Dylan, Gabriel García Márquez, Federico García Lorca. Bob Dylan. La Academia Sueca le otorgó el premio por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. El periódico The New York Times informó: Dylan, a sus 75 años, es el primer músico en ganar el premio. ¿Por qué ciudad capital discurre el río Tíber si decimos que nace en los montes Apeninos? Madrid, Roma, París. Roma es el tercer río más largo de Italia, después de los ríos Po y Adige, con una longitud de 405 kilómetros. Atraviesa las regiones de Umbría y Lacio, pasando por las ciudades de Perugia y Roma, para desembocar en el mar Tirreno. ¿Cuál fue el imperio más grande de todos los tiempos? Británico, español, ruso. Británico. Abarcaba una población de cerca de 458 millones de personas y unos 35 millones de kilómetros cuadrados, lo que significaba aproximadamente una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de las tierras emergidas. ¿Quién fue el primero en usar la palabra célula? Sandro Botticelli,
Alberto Durero, Robert Hooke. Robert Hooke. Micrografía es el título de la obra escrita por este científico inglés, en el que aparecen por primera vez dibujos de imágenes tomadas con microscopía óptica. Fue el primer bestseller científico, notable también por haber acuñado el término célula. ¿Cuál de los siguientes es un gran golfo del Océano Atlántico? Golfo de Bengala, Golfo de Guinea, Golfo de California. Golfo de Guinea, localizado en la costa centro-oeste de África, delimitado por una línea que va desde el Cabo Palmas, en Liberia, hasta el Cabo López, en Gabón. Está dividido en dos golfos interiores, el Golfo de Benín al oeste y el Golfo de Biafra al este, quien es famoso por los relatos que se le atribuyen sobre el viaje a Asia Oriental. Miguel Ángel, Abraham Lincoln, Marco Polo. Marco Polo nació y aprendió a comerciar en Venecia mientras su padre y su tío viajaban por Asia. En 1269, ambos regresaron a Venecia y en 1271 iniciaron el viaje de regreso a la corte de Kublai Khan, pero esta vez acompañados por Marco. ¿Cuál de las siguientes es una raza de caballos? Merino, Mustang, Hereford. Mustang. Son los caballos salvajes de Norteamérica. En realidad, se trata de caballos cimarrones, es decir, aquellos animales que se escapan o pierden y que se han readaptado a vivir en la naturaleza. Si el video te ha parecido interesante, no dudes en dejar tus comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al día con todos los videos.